Muchas veces en mi experiencia Dios se movió en la oración, otras veces en la alabanza, otras veces en la quietud, en el silencio, otras veces cuando todos estamos dando gritos de júbilo. Muchas veces he sentido la gloria de Dios y encuentros con el Espíritu Santo fuera de la iglesia. El Señor se movió fuera de la iglesia. Yo le pedí, Señor, lléname acá, y el Señor dijo, no, te voy a llenar afuera. Entonces, Dios se mueve en todos lados. Y no es que porque uno dice, hoy no pude concentrarme. ¿Se acuerda que hablamos hace unas semanas atrás de la fe que se ve? La fe que se ve es la fe que se expresa a través de acciones. La acción solidaria es una fe que se ve. Ser compasivos es una fe que se ve. Amén. Que Dios la ve. Que Jesús la ve. Si la ven los demás, nos pueden felicitar. Si Jesús la ve, nos recompensa con bendiciones eternas. Entonces, muchas veces nuestros gestos solidarios no tienen que ser vistos, tienen que ser conocidos por Dios. Si usted va a algún lugar y nadie sabe que está ayudando a alguien, le está dando de comer a alguien que necesita, le está llevando un poco de paz a alguien angustiado y nadie lo supo, yo le quiero decir que esa fe ya la vio Dios. Y la Biblia dice que todo lo que hacemos para Él tendrá su recompensa. Siempre estamos esperando el halago, el aplauso, el abrazo, el reconocimiento. Siempre estamos muy pendientes de agradar a los demás, muy pendientes de no ser rechazados. Pero lo hermoso o lo importante es que tenemos que sentirnos amados por Dios. Esa es nuestra verdadera meta. No importa si alguien te reconoce, lo importante es que Dios te ama y que Él ve todo lo que haces. Y a causa de eso, se va a desatar un mover de Dios en tu vida. Esa es la gran expectativa. En los momentos cuando los discípulos habían vivido unas semanas de mucha angustia, preocupación, tensión, Jesús había sido arrestado, juzgado, crucificado. Los escribas y los fariseos estaban buscando a los discípulos también, habían reconocido a Pedro y Pedro dijo, yo no lo conozco, no sé quién es, no tengo nada que ver con ese hombre, y cantó el gallo como el Señor lo había profetizado. ¿Se acuerdan esa parte? El contexto es que Tomás decía, si yo no veo, no creo, y Jesús estaba atrás de él. Ese era el contexto de los días de la crucifixión y de la ascensión. Pero el Señor les dijo que luego de Él ser levantado, iba a venir un mover. A veces los moveres de Dios vienen en los momentos más críticos, en los momentos más difíciles, en los momentos de mayor angustia, en los momentos de mayor crisis, en los momentos de mayor temor. A veces alguno dice, pastor, yo estoy en la lona. Va a venir un mover de Dios ahí. Porque Él levantará alas o levantarás alturas como las águilas en esos momentos donde nadie ni nada te puede levantar. Los discípulos, el Señor les prometió en ese momento de mucha angustia, de mucho desconcierto, viene un mover. Y yo vengo a decirles a cada uno de ustedes, Dios nos dice a nosotros, viene un mover. No es que se fue, pero sigue moviéndose Dios. ¿Cuántos lo creen que se sigue moviendo? Basado en este tema, el tema del sermón es cómo esperar un mover esta mañana. ¿Cómo esperar un mover de Dios? Los veo muy entusiasmados, amén. Muy entusiasmados. En Hechos capítulo 1, versículo 4, creo que están pensando en el mover de Dios o en los fideos ahora, ustedes que están tan serios, digo, ¿no? Los escribas estaban viendo un mover de Dios, Jesús levantando a un hombre lisiado de una camilla donde había pasado toda su vida,
Los escribas escuchaban a Jesús diciendo, tus pecados te son perdonados. Los escuchaban con el sentido del oído, de la audición. Sin embargo, en su corazón estaban conversando también. O sea, uno puede oír y puede conversar con su mente todo lo que escucha. O sea, yo le estoy hablando de ahora y usted me está contestando a mí sin que sus palabras se escuchen. Así es. Pero hay algo. Dios sabe todo lo que usted piensa ahora. Así que ponga su pensamiento bajo la cobertura de Cristo, ¿no? Ayúdame a pensar lo que es bueno, genuino, puro, agradable, lo que edifica, eso quiero pensar. Porque si no pensamos todo lo malo, pensamos mal, pensamos con dudas. Mientras Jesús hacía el milagro, la gente decía, ¿quién es este? ¿Cómo se atreve? Es un blasfemo. Y Jesús dice que conocía los pensamientos de cada uno de los que estaban allí. Y por supuesto que Dios renueve nuestros pensamientos para poder tener pensamientos genuinos que los produzca el Espíritu Santo. Por ejemplo, salir de aquí y esperar un mover de Dios, eso es del Espíritu. Amén. Entonces, ¿cómo esperar un mover de Dios? Que ya, gracias a Dios, lo hemos vivido tantas veces. Cuando Dios se mueve hay milagros, hay maravillas, hay sanidades, hay algo, sopla el Espíritu Santo cuando el Señor se mueve. En este tema, el pasaje que quiero leerles como texto inicial es en Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Hechos capítulo 1, cuando ya Jesús estaba en sus momentos finales antes de ser levantado y subió en una nube hacia el cielo. Y dice que estando juntos a los discípulos les mandó, diga conmigo, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Ahora, Jerusalén era el lugar más difícil para estar, especialmente para ellos, porque ellos eran los seguidores de Jesús. Y así como ocurrió con Saulo, que él quería detener a los seguidores del camino, ¿dónde los iban a encontrar a los seguidores del camino? En Jerusalén. Allí estaban sus discípulos que caminaron, como dice Juan, lo que hemos visto, los que han palpado nuestras manos, lo que presenciamos, esto os anunciamos. Ellos eran testigos presenciales. Cuando uno lee el Evangelio de Juan, está leyendo de alguien que vio todo, estuvo ahí. Es algo que nos moviliza porque él está diciendo lo que yo vi, ahora se los comparto. Tenemos que leer la palabra de Dios. Entonces, luego en ese momento el Señor les dice a los discípulos que iba a venir un mover. No les dijo cuándo, no les dijo cómo, les dijo esperen. ¿Y cómo se espera un mover? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy aquí. Pero les dijo, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan, el Bautista, ciertamente bautizó con agua. Aquí está el mover. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Viene un mover dentro de no muchos días. Amén. Eso se va a cumplir hoy acá, por la gracia del Señor. Entonces, en respuesta a eso, ¿qué hicieron los discípulos? Se quedaron en Jerusalén. En vez de huir, en vez de ir a otros lugares según su criterio, salvar su integridad física, ellos se quedaron, salieron del monte de los Olivos, que es donde Jesús ascendió, y fueron a Jerusalén.
y fueron al aposento alto. Y el Señor les dijo, esperen. No les dijo cuántos días, no les dijo cuántos tiempos, solamente les dijo, esperen. Entonces, ¿cómo se espera un mover de Dios? ¿Cómo se recibe un mover de Dios? La palabra nos habla entonces en el versículo 14 del libro de los Hechos, todos estos a los cuales el Señor les había hablado, todos estos perseveraban unánimes en oración. Estar unidos, unánimes a otro, no significa que coincidimos en todo, no significa que nos llevamos bien, no significa que tenemos el mismo carácter, no significa que tenemos todos que pensar una misma cosa, venimos de diferentes formas de vida, diferentes maneras de que nos criaron, nos formaron, diferentes vivencias que nos han marcado. Y el Señor a este grupo de personas, estaba el impulsivo de Pedro, que cuando alguien quiso arrestar a Jesús, sacó la espada y le cortó la oreja en el nombre de Jesús. Le pegó. Agredió y el Señor dijo, no, este no es la manera. No es la manera. Y lo sanó al soldado. Le restauró, porque no es la manera. No es la manera. La agresión, la violencia no es la manera, es la manera anterior. La manera actual es esperando el mover del Espíritu Santo. Pero, ¿cómo me llama la atención unidos? Unidos. ¿Cómo poder estar unido con la persona que está al lado, ¿no? Siendo tan diferentes. Por supuesto que son familia. Uno lo puede ir trabajando todos los días. Pero ¿cómo estar unido en esta gran asamblea, en esta gran congregación? ¿Cómo estar unidos? Porque todos tenemos un mismo sentir. Y es, a pesar de las diferencias, un solo objetivo. Es que Dios se mueva en esta generación y que las personas sean salvas, que las personas sean transformadas, que las personas conozcan a un Cristo vivo y que cada uno de nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, es tiempo de estar unidos, perseverando, unánimes. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Entonces estaba Tomás, Pedro, y estaban cada uno que tenía su particularidad en su personalidad. Sin embargo, dice que todos estaban unánimes en oración y ruego con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La palabra perseverar en este pasaje también lo podemos entender como estar continuamente en ese lugar de oración, porque ellos fueron a Jerusalén y fueron a un lugar de oración y se mantuvieron ellos continuamente expectantes, porque el Señor se los había prometido. Entonces, como no dudaron, como el Señor les dijo, yo voy a ascender, y lo vieron ser levantado al cielo, el Señor les dijo, bueno, ahora vayan a Jerusalén y manténganse perseverando, o de otra manera, manténganse continuamente listos para que yo los visite. ¿Cómo se tiene que recibir un mover de Dios? Así, perseverando continuamente, expectante que Dios se va a mover. Amén. No solamente dentro de las paredes de una iglesia, a mí Dios me impartió muchas veces la unción, el renuevo en diferentes momentos de mi ministerio y en diferentes áreas. Una vez estaba caminando en un lugar alejado, solo, con calor, y en ese momento la presencia de Dios me llenó y pude tener la realidad de su presencia en mi vida. No es que la vi, pero sí que me transformó, me cambió, algo sucedió. La palabra perseverar significa estar continuamente a disposición de lo que Dios va a hacer. En Marcos capítulo 3, versículo 9, para entenderlo mejor, dice, y dijo a sus discípulos,
Jesús le dijo a los discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío que estaba allí siguiéndole y de los milagros que él hacía, que le mantuviesen siempre lista la barca para que él la utilice. Por supuesto, él muchas veces a causa del gentío tenía que subirse a una barca y desde allí era una plataforma para hablarle a toda la multitud. Y este pasaje nos habla y nos ilustra que tenemos que estar listos para Él, preparados continuamente. Amén. Algunos tal vez están diciendo, pastor, yo no estoy con esa disposición todos los días. Yo estoy con cargas, con mochilas de preocupaciones, de cosas que tengo que resolver. Pero a pesar de todos los problemas, hay un objetivo mayor, que si el Señor viene a tu barca, todo lo demás va a ser más fácil. El Señor dice, si yo llevo tu yugo, el yugo era lo que utilizaban los bueyes para arar y necesitaba, el yugo solo es muy pesado, pero yo soy el que les ayuda y hace fácil y ligera la carga. No es que Dios dice que te va a sacar la carga, dice que voy a hacer que tu carga sea ligera, porque yo la voy a llevar contigo. Entonces la vida no es, bueno, el Señor me saca todas las cargas, me saca todos los problemas, me saca todas las infecciones, las bacterias, los virus, todo, voy a estar perfecto. Bueno, sí va a ser eso un día, pero en la gloria. Cuando suene la trompeta y se escuche el sonido del llamado a los que están listos para ser su pueblo eternamente. Ahora, mientras estamos acá, hay cargas, hay luchas, hay falta de trabajo, falta de dinero, hay enfermedades familiares, preocupaciones, miedos, cosas que resolver, gente que no te quiere. Sin embargo, Señor, yo quiero que siempre mi corazón y mi vida, como esta barca, esté lista para que tú la ocupes. Wow. ¿Está preparado para que Dios lo haga en su vida? Entonces, una barca flotando en el agua que estaba siempre continuamente esperando a Jesús. Esa es la actitud de vida. ¿Cómo se espera un mover de Dios? ¿Cómo se espera un mover de Dios? Con esa expectativa, como esa barca que continuamente está esperando a Jesús. Jesús le dijo, manténganse en unánimes, juntos, unidos en oración, hasta que sean llenos, hasta que venga un mover. Hermanos, creo que todavía Dios tiene y anhelamos que Dios sople sobre tanta angustia que hay, tanto clamor en su pueblo, por ver a un Cristo vivo, por ver un Cristo glorioso que salve, que transforme, que libere, que haga milagros todavía hoy, amén, que haga cosas mayores. Y el Señor tiene ese deseo, que te prepares y de alguna manera esta predicación, esta serie de predicaciones está preparando nuestros corazones a la manifestación del Señor Jesucristo. No es lo que hizo ayer, es lo que va a hacer hoy. Gloria a Dios por David, gloria a Dios por Moisés, gloria a Dios por lo que hizo, por lo menos aquí, donde multitudes vinieron de todo el mundo, pero anhelamos que el Señor venga a la barca cada día y cada momento de mi vida. Señor, lléname. Estoy esperando un mover que me renueve del Espíritu Santo. Vamos, dale ese aplauso al Rey de Reyes. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Fueron a Jerusalén, fueron al lugar de espera, estaban unánimes, estaban unidos, estaban perseverando en oración, pero pasó algo. ¿Qué pasó? Que pasó un día, que pasó otro día, que pasó otro día, pasó otro día y no vino a mover todavía. Y muchas veces pasa eso, aplicándolo a nuestra propia realidad. Esperamos. En este caso estamos hablando de días, de semanas. Los discípulos, imagínense, encerrados o estaban en algún lugar
de la zona bien poblada de Jerusalén, y ellos estaban anhelando algo porque estaban viviendo momentos críticos. Nosotros hace semanas o meses o años que venimos a la iglesia, y ese mover del Espíritu Santo ha venido y va a seguir moviéndose en cada generación. Pero creo que en estos días, de acá a fin de año, en los próximos meses, Dios soplará y ya está soplando de una manera muy gloriosa. Qué tremendo cuando Dios se mueve. Qué tremendo cuando Dios se mueve. Muchos de ustedes están en el momento indicado, en el lugar indicado, esperando el mover de Dios, así como los discípulos estaban en Jerusalén, esperando la llenura, la plenitud, ser bautizados. Y estaban como, estaban continuamente listos. No sabían si era una semana, fueron varias semanas de espera. Ellos dijeron, bueno, mañana, pasado, la semana que viene, ¿no? Pasaron varias semanas, pero de repente, diga conmigo, de repente, vino el cumplimiento de la promesa del Dios vivo y poderoso en Hechos capítulo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo. Versículo 1, estaban todos. Entonces, semanas atrás, dice que estaban unánimes, unidos, perseverando. Amén. Semanas después, ¿cómo estaban? Unánimes. Ahora, si ponemos hoy en día a 120 personas varias semanas conviviendo. La primera semana, unánimes, juntos, llevándonos bien. La semana, cuando pasa, sale algún Tomás que dice, no, se equivocó el pastor. No va a soplar nada. El otro dice, cállate, negativo, y ahí empieza todo, ¿no? Y es interesante esto, porque no eran perfectos. Eran seres humanos imperfectos. Jesús los llamó hombres de poca fe. Continuamente les exhortaban. No eran personas calificadas, no eran personas que usted dice, bueno, pero estaban en otro nivel. No. ¿Sabe lo que les cambió el nivel espiritual? El mover. ¿Sabe lo que necesitamos nosotros para llegar a un nuevo nivel espiritual? Un mover de Dios. Porque el mover de Dios es lo que viene a nuestro corazón para dar fruto. Fruto, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Poder, milagros, liberación. Entonces, semanas atrás estaban unidos continuamente, unánimes, en Jerusalén esperando. Cuando vino el cumplimiento, dice que estaban todos, ¿cómo? Seguían unánimes juntos. Siglos después, en Rey de Reyes, ¿cómo están los discípulos? Amén. Seguimos. Estamos todos andando en ruego y oración. Y desde el cielo. Bueno, está bien, no, esta es una. Y de repente, muchas veces las cosas de Dios pasan cuando uno menos las espera. Muchas veces en el peor desierto, muchas veces en el momento de mayor dolor, muchas veces en el momento de mayor soledad, muchas veces cuando nuestro calendario dice, pero yo esperaba acá y no vino, cuando nosotros tal vez pensamos que es imposible, de repente Dios lo hará. Los de repente de Dios no fallan, siempre fue así. De repente vino una aparición del cielo, como ocurrió con Moisés, con la zarza, como ocurrió con Moisés en el monte Sinaí. Allí, momentos cuando Dios aparece y necesitamos desesperadamente que Dios aparezca, no visiblemente, porque nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Amén. Pero necesitamos que Dios se mueva. A ver, levante sus manos y pídale, Señor, muévete. Todo lo que está hablando el pastor, yo lo quiero para mi vida. Quiero que se mueva no una religión, más cristianos llenos del poder del Espíritu Santo. Amén.
Y dice aquí que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y lo que viene es mejor todavía. Miren, versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno. Versículo 4. Y todos. Aquí hay siempre alguien en este lugar que dice: a mí no, pastor. Siente siempre que todo lo bueno le pasa a otro y usted no. Pero ¿sabe qué? Si usted está en Jerusalén, unánime, unido, en el lugar donde tiene que estar, todos van a recibir. Todos. Desde el mayor hasta el menor. Todos van a ser llenos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Todos perseveraban. Los que dudaron ya dejaron de dudar. Pedro, que era uno de los que trataba de ocultarse y trataba de que no lo reconocieran, se levantó y dijo: estos no están ebrios como ustedes piensan, sino que se cumplió lo dicho por el profeta Joel. Y comenzó a predicarles acerca de Cristo desde el momento del plan y del propósito de Dios de salvar, de perdonar, de traer a Dios el reino a la tierra y hacer que el cielo descienda a través de su Hijo para traer perdón a todos aquellos que hemos pecado. Así que necesitamos que el Señor levante a muchos que prediquen con unción y autoridad. A causa de la predicación de Pedro, muchos conocieron el camino de Jesús. Y ese poder de lo alto dio comienzo al movimiento más grande de la historia, que se llama la iglesia. La iglesia comenzó con un mover. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque es una iglesia donde está el mover de Dios. Hay un mover de Dios aquí. Estamos listos como la barca, a disposición continuamente. Vamos, dale ese aplauso. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? ¿Y cómo se espera? Es la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo hay que esperar y cómo se espera para recibir el mover de Dios? Se espera, atento, se espera. La espera no es pasiva. La espera es una espera que genera expectativa. No durmiendo, no distraídos, no mientras estamos esperando, ocupándonos nuestra mente de otras cosas que nos alejen del Señor. Se espera como cuando en la parada de colectivos o de buses, como se dice en Centroamérica o en otros países, en la parada donde están las personas esperando el colectivo, no están haciendo otra cosa, o sí, tratan de que pase el tiempo, pero están permanente ¿qué? Anticipando la llegada. Ahí llega, está por llegar. Es una espera que anticipa la llegada. Entonces, necesitamos esperar un mover de Dios. ¿Cómo se espera? Con esa expectativa, con ese deseo de estar pendiente. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Eso. Queremos venir cada culto a la iglesia con esa expectativa. Este culto, esta alabanza, este momento, esta reunión, o cuando estás en tu casa y te pones música, porque hoy tenés la capacidad de poner música, poner alabanza y decir: Señor, hoy yo quiero que esta atmósfera de tristeza y de depresión de mi casa se vaya. Y quiero que venga un mover de Dios hoy. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando Dios nos da un mover? Dice Isaías capítulo 40, la Nueva Traducción Viviente, versículo 31.
En cambio, los que confían en el Señor encontrarán en ese mover del Espíritu, encontrarán nuevas fuerzas. Y cuando Dios se mueva, volarán alto con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Muchos llegan a la fe emocionalmente en derrota. Yo siento que en mi corazón el Espíritu Santo me dice, viene un mover que va a hacer que los débiles, que los cansados, que los que están decaídos y que han perdido su altura y su visión. Pero ¿sabe qué? Cuando uno no vuela alto como con alas de águila, ve todos los problemas y ve todas las cosas desde la perspectiva humana. Y uy, qué problema, qué montaña, qué gigante. Vemos todo y nos sentimos tan pequeños ante tanta adversidad. Pero cuando viene un mover de Dios, el Señor nos lleva con alas a las alturas de la fe y vemos los problemas y las crisis desde la expectativa del cielo, diciendo, Señor, yo sé que soy débil, pero tú eres fuerte. Señor, yo sé que no puedo, pero yo veo que todo lo puedes. Que nada de lo que has prometido es imposible para ti. Por supuesto, es posible que Dios haga un mover, que Dios sople otra vez. Amén. Necesitamos que Dios se mueva. Lo segundo que debían hacer los discípulos, debían esperar en el lugar indicado. Entonces, primero, ¿cómo esperar? Expectante, anticipando, ya viene. Amén. Sí, yo los veo muy entusiasmados. Ya viene. Ya viene. Amén. Ya viene un mover de Dios. Aunque se encuentre con gente de poca fe y le diga no pasa nada, está todo mal, usted dice no, para mí viene un mover que me va a levantar, un mover que me va a renovar, un mover que va a hacer que mi vida sea más ligera porque Él me va a ayudar y va a ser ligera mi carga y el momento difícil que estoy transitando. Necesitamos ese mover. Amén. Entonces, lo segundo es, se debe esperar en el momento indicado, que es Jerusalén. Jesús le dijo, esperen en Jerusalén. No se vayan a otro lugar. Quédense en el lugar indicado. Jerusalén, Israel, el lugar del templo, el lugar de la casa, el lugar donde Dios habita, es donde Él iba a moverse. Le dijo, esperen con la actitud indicada, que es unánime juntos, y en el lugar indicado, en Jerusalén. ¿Qué es nuestra Jerusalén? Porque los primeros versículos que leímos decía, no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del poder de lo alto. ¿Lo leyeron? La pregunta sería, ¿y cuál sería mi Jerusalén, pastor? Bueno, su Jerusalén es el lugar llamado obediencia, el lugar llamado fidelidad a Dios. Nuestro Jerusalén es una vida de obediencia. Los discípulos, una vez que Jesús fue levantado, podían haber dicho, salvemos nuestro pellejo cada uno, vayámonos por todos lados, que nadie nos vea. Lo podrían haber hecho, que hubieran perdido el mover. ¿Cómo viene el mover? Por la obediencia. Si vivimos una vida en la iglesia, si vivimos una vida que le agrada a Dios, entonces allí el colectivo tiene su momento donde va a venir el mover de Dios, donde va a venir con esa expectativa lo que has estado buscando y lo que has estado anhelando. Fíjense los discípulos en Hechos capítulo 5, ¿qué tipo de vida tenían? Capítulo 5, versículo 32 en la Nueva Traducción Viviente, los discípulos allí en Jerusalén, dice, nosotros somos testigos de estas cosas. Y también lo es el Espíritu Santo, porque Dios a todos les ha dado el Espíritu Santo, pero a los que le obedecen. Nosotros somos testigos de estas cosas y también
lo es el Espíritu Santo, dado por Dios. ¿A quiénes? A todos los que van a Jerusalén, a la parada correcta. En ese lugar diciendo, Señor, yo estoy parado en una vida de obediencia a ti. Y en esa parada lo vas a ver llegar al mover. Ahora, si vas a otro estilo de vida, ahí no para, por ahí no pasa el mover. Pasa en Jerusalén. Pasa cuando uno se instala espiritualmente y se arraiga diciendo, yo me arraigo a mi fe cristiana, permanezco en Cristo, no importa el contexto, las luchas, la situación social, yo sigo mis convicciones de fe, fruto de mi comunión con Dios. Esto es muy importante, hermanos. La Biblia dice, nosotros somos testigos que el Espíritu Santo se mueve visitando cada corazón. Pero el Señor le da el poder de Dios a todos los que le obedecen. Amén. Si decides una vida de desobediencia, estarás lejos del mover de Dios. Te sentirás vacío. No puedes ser lleno del Espíritu Santo fuera de Jesús. Así no funciona. Es por eso que Dios se va a mover hoy y cada semana de una manera especial, porque si nuestro corazón se vuelve a Dios, Dios se volverá a nosotros de una manera gloriosa. Lo tercero que debemos aprender para esperar es una vida de unidad en el espíritu. La actitud de nuestro corazón, la falta de perdón es un obstáculo para nuestras oraciones, es un obstáculo para el mover de Dios. El dolor, la lucha, la pelea, el continuo roce, los continuos disgustos con otros son obstáculos para el mover de Dios. El Señor le dice a los esposos en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, con las esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, si yo me llevo mal con alguien, en este caso un marido se lleva mal y no hace nada por honrar, por tratar bien, por perdonar a su cónyuge, entonces las oraciones, lo dice el Señor, las oraciones que eleven no van a llegar al cielo. Por lo tanto, hoy tenemos que decidir en nuestro corazón perdonar. Más allá de que otro no nos perdone a nosotros, nosotros sí debemos perdonar a los demás. Esperar en Dios significa eso. Esperar en unidad significa resolver los conflictos a pesar de las diferencias. Significa perdonar las ofensas y reconciliarse. Se lo digo otra vez por las dudas. Significa resolver los conflictos del odio, de la angustia, de las cosas que te hicieron mucho daño en la vida y que de hecho fuiste partícipe de algo que no buscaste. Y eso generó odio, dolor, rechazo. Sin embargo, el Señor quiere moverse en tu vida con un mover de sanidad, con un mover del Espíritu Santo. Y para eso Dios quiere traer perdón de las ofensas, que te va a ayudar a reconciliarte. Y como dice Efesios capítulo 4, versículo 3, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. Quiere decir que hay que hacer lo posible. Haga lo posible. Señor, este hermano no me cierra, pero voy a hacer lo posible. Por mantener la unidad del Espíritu enlazados mediante la paz. Amén. Yo no veo que están anotando esto y ustedes lo tienen que leer 24 horas todos los días. Porque es la clave de la vida, del mover de Dios.
El Señor no tiene parada en el lugar de desobediencia, de odio, de rechazo, de falta de reconciliación, de falta de paz. Ahí no para el mover de Dios. ¿Sabe dónde se detiene? Donde estamos en el lugar indicado, unidos, unánimes, haciendo lo posible para mantenernos en paz, hasta que seamos llenos del Espíritu Santo. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos. Amén. Y Señor, yo quiero que eso pase en la casa también. Que cada familia haga todo lo posible para que la gloria de Dios habite en el hogar y que ningún plan del diablo los destruya, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Viene un mover de Dios para tu vida y vendrá, lo creo, esta mañana va a venir el mover del Espíritu Santo. Y lo último, para esperar un mover de Dios, tenemos que esperarlo en oración, porque dice que estaban unánimes, unidos en oración. Y eso es lo que tiene que estar en nuestra expectativa diaria. Y por eso leí lo de la barca. Somos como esa barca que está continuamente lista a la espera de Cristo. Eso es estar en oración. Significa que usted ora en su casa, lee la Biblia, pero cuando sale está como esa barca diciendo: Señor, yo estoy permanentemente listo, preparado para que tú me hables y te alabo. Y está como dice la Escritura en Tesalonicenses, orar sin cesar. Romanos capítulo 12, versículo 12, constantes en la oración. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice: orando en todo tiempo. Dios se va a mover. Necesitamos estar en constante, permanente, continuamente. Señor, mi vida está lista, preparada para ti. ¿Y sabes dónde se lo dice eso? En la parada del colectivo. Y se lo dice mientras está cocinando, se lo dice mientras está trabajando, se lo dice mientras está haciendo su vida cotidiana. Señor, acá estoy, te alabo, te adoro y mantengo mi corazón expectante. Eso es orar constantemente. Porque a veces uno dice: pero no tengo tiempo de estar de rodillas todo el día. No tengo tiempo de estar en mi casa encerrado orando. Eso no es posible para mí. Tengo muchas ocupaciones y tengo trabajo. Sin embargo, el Señor nos habla de ser constantes. Significa reconocer la presencia del Señor donde quiera que vayas, en la calle, en el lugar, fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Señor, gracias porque estás continuamente llenando mi corazón. Mi barca está para ti. Pónganse en pie, por favor. Vine hoy por ti, Señor, y quiero más de ti. Levante sus manos. Señor, te alabo, te doy gracias por esta mañana donde pude compartir tu palabra, Señor, una vez más. Y gracias por llenar nuestra vida de fe. Señor, lo primero que te queremos pedir es que nos des la fe, que nos des el compromiso, que nos des la humildad para estar unánimes, unidos, Señor. Y te pedimos ahora por esos corazones heridos, esos corazones profundamente decepcionados. Señor, ayúdales a perdonar. Que esta sea la mañana donde esa cadena de odio, de espíritu de muerte, de suicidio, de desesperación, caiga ahora en el nombre de Jesús. Y te pido un mover de Dios, Padre. Vine por ti, Señor. Vine por ti, Señor. Hoy acá vine por ti. Y yo anhelo que tú te muevas. No vine por el pastor, no vine por la iglesia, vine por ti. Como esa barca que estaba continuamente esperando que Jesús entre. Señor, yo quiero ser esa barca que permanentemente y continuamente estaba esperando que Jesús la llene. Ahora, Dios, estos hermanos van a ser
llenos de ese mismo poder. Vine por ti. Anhelamos un mover. Pídale allá arriba, dígale: Señor, anhelo un mover de Dios. No soy perfecto, no soy capaz, no tengo fuerza, pero tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer, Señor. Tú lo vas a hacer, Señor. Yo te pido que todos reciban ese mover. Todos reciban. Todos reciban. Pídale un mover. Dios, un mover. Un mover. Un mover de mi vida. Pídalo. Es un mover de Dios sobre mi vida, Señor. Trayendo sanidad. Trayendo milagros. Se está moviendo Dios, trayendo algo a tu vida ahora. Pídale. Sí, Señor. Y de repente, el lugar donde estaban congregados, se escuchó un sonido como un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban reunidos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo.